Hola a todos y a todas. Bienvenidos al curso de plantas de tratamiento de agua. Mi nombre es Margarita Hernández y voy a ser la tutora de este curso. Bueno, entonces, digamos que antes de definir qué es coagulación, tenemos que recordar un poco que en el agua, en los cuerpos de agua, por ejemplo, los cuerpos de agua superficiales, generalmente uno encuentra tres tipos de sustancias o compuestos que obligatoriamente deben ser eliminados si uno quiere utilizar esa agua para, para consumo humano directo. ¿Listo? Entonces, entre esos compuestos se encuentran los sólidos suspendidos, los sólidos coloidales, ¿listo? Que los coloides son partículas relativamente de muy bajo diámetro y son generalmente responsables de la turbidez y del agua en el agua, y del color en el agua. ¿Listo? Y por último tenemos materia orgánica, pero que está representada en forma de sólidos disueltos. ¿Listo? Y por supuesto son partículas de mucho menor tamaño que en comparación con las otras dos. Bueno, resulta que los sólidos en suspensión, ¿listo? Que tienen más o menos un diámetro que varía entre 10 a la menos 3 milímetros hasta 10 a la menos 1 milímetros, pueden ser un poquito también más grandes. Podemos distinguir que en la mayoría de estos se pueden observar ya sea a simple vista o utilizando microscopios convencionales. ¿Listo? Gran parte de estas partículas suspendidas eh, pueden estar adheridas o pueden encontrarse algunas algas e incluso pueden adherirse a esas partículas algunas bacterias. ¿Listo? Mm, Sin embargo, hay que también tener en cuenta otro aspecto importante y es que la mayoría de estas partículas suspendidas son sedimentables. ¿Listo? Entonces eso va a ser algo importante porque em, realmente si son sedimentables, o sea, entre más un agua tenga partículas sedimentables, el proceso que se va a utilizar para remover dichas partículas no va a ser químico, va a ser un proceso netamente físico. Entonces va a ser mucho más fácil de operar y pues los costos disminuirían relativamente en términos de compra de suministros, sí, de suministros. Entonces, eso es, ¿listo? Ahora, por otro lado, está en el grupo de las partículas o sólidos coloidales, ¿listo? Que estos tienen unos tamaños que van de 10 a la menos 6 milímetros hasta 10 a la menos 3 milímetros, ¿listo? Donde usualmente se encuentran también gran parte adherida a algunas bacterias, ¿listo? Pueden haber virus también. Y usualmente para visualizarlos se necesita ya de microscopios de alta gama o electrónicos, eh, pues para ver dichas partículas. ¿Listo? Hay algo que se me olvidaba comentarles y es que en los sólidos suspendidos, más o menos con un tamaño superior a 10 a la menos 2 milímetros y que tengan adicionalmente una densidad específica superior a 2.000 kilogramos por metro cúbico, suelen sedimentar fácilmente en el agua. ¿Listo? Pero si de pronto hay pequeñas, como en el caso de partículas que estén entre 10 a la menos 3 o 10 a la menos 2, ¿listo? Y que tengan otro tipo de densidades, también se van a sedimentar, ¿listo? Pero lo van a hacer un poco más despacio. Eso es para las suspendidas, porque se pueden sedimentar, ¿listo? Las coiloidales no, ¿listo? Entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Pues básicamente todo lo que son sustancias coloidales y una porción
de las partículas suspendidas de menor diámetro son los dos grupos de partículas que son de interés para la coagulación y la floculación. ¿Listo? Porque son estos dos tratamientos que se van a encargar de remover todas estas partículas. Por eso aquí dice que de aquí hasta acá son removibles o pueden ser removibles por coagulación. Siguiendo nuevamente con esto de los sólidos, más que todo de los sólidos suspendidos, hay que decir que la forma en que se puede medir la concentración de sólidos suspendidos usualmente se puede relacionar obviamente con la medida de los sólidos en suspensión en peso seco. ¿Listo? Entonces, de pronto para los que recuerdan en los laboratorios de ingeniería ambiental, uno generalmente hace este ensayo en el agua para verificar este tipo de parámetros. ¿Listo? Entonces, la medida directa de sólidos suspendidos es haciendo el ensayo de sólidos suspendidos en peso seco. ¿Listo? Pero una medida indirecta de la concentración de sólidos suspendidos es utilizando la turbidez. Recordemos que la turbidez en el agua hace referencia hace referencia a la presencia de sólidos suspendidos. Ahora, por ejemplo, compuestos orgánicos coloidales o que se encuentren disueltos en el agua, es decir, partículas mucho más pequeñas, ¿cómo se podrían medir? Entonces, hay varias medidas indirectas para hacer esto y es mediante, por ejemplo, el cálculo de materia orgánica natural. ¿Listo? Este parámetro de materia orgánica natural es la relación entre carbono orgánico total sobre carbono orgánico disuelto. No es un ensayo que usualmente se suele hacer porque el equipo, bueno, los equipos que se utilizan para evaluar COT, carbono orgánico total, pues son sofisticados, son muy costosos. Entonces, en plantas potabilizadoras municipales usualmente no se puede hacer eso. De hecho, ni siquiera en las grandes ciudades. Es muy raro que los laboratorios de estas plantas tengan este tipo de equipos. Entonces, tienen que mandar las muestras a laboratorios especializados. ¿Listo? Entonces, esta medida se puede hacer, pero debido a los equipos que se utilizan, pues la normatividad no exige una frecuencia tan alta de medida de la materia orgánica natural. Pero hay una medida también que está relacionada con estos compuestos orgánicos coloidales, que es mucho más sencilla de evaluar, que es el color. ¿Listo? ¿Y a qué viene todo esto? A que básicamente la concentración de sólidos en suspensión y la turbidez son causadas por partículas pequeñas. Estas partículas tienen carga negativa. ¿Listo? Y como tienen carga negativa, entonces estas se van a repeler, ¿listo? A repelar, perdón. No se van a unir. Entonces, de esa manera, ellas, como se repelan, entonces permanecen estables y en suspensión en el agua. ¿Listo? ¿Cómo podemos evidenciar esta suspensión y que las partículas de sólidos en suspensión sean negativas y no se puedan unir? Pues más, esto se puede evidenciar, por ejemplo, en países tropicales, bueno, en donde existen muchas fuertes lluvias o tormentas y debido a esto, pues se pueden llegar a generar se puede generar en los cuerpos de agua, sobre todo en los ríos, altas concentraciones de sólidos en suspensión. ¿Listo? Y de hecho, en los ríos pueden convertirse en corrientes de lodo. ¿Listo? Mientras que el color, ¿listo?, es causado más que todo por sustancias húmicas. Las sustancias húmicas son son los mismos coloides. Entonces, al tener este tipo de escenarios donde, digamos, aquí en Colombia existen muchos lugares y épocas donde llueve mucho y puede ocurrir lo que estamos viendo en las fotografías, entonces da indicaciones que mucha de la agua que uno toma
en los puntos de captación para llevar esa agua a la planta, pues puedan sufrir de altas concentraciones de coloides y de sólidos de suspensión. Evidentemente, vamos a encontrar que la mayoría de las plantas de aquí el país, las potabilizadoras, tienen coagulación. O sea, es algo muy, muy común. Habrá una que otra que no la tenga, pero comúnmente esa es la unidad común que se tiene en todas las plantas potabilizadoras. Ahora, esto que les voy a decir a continuación, lo vamos a detallar más adelante, ¿listo? Pero resulta que, como les decía, el color ocasionalmente es causado por sustancias húmicas. Y estas sustancias húmicas dependen, la eliminación de estas sustancias húmicas dependen mucho del pH del agua. ¿Listo? Entonces, este parámetro de pH es supremamente importante para el funcionamiento y la eficiencia de tratamiento en la unidad de coagulación. ¿Listo? Pero esto lo vamos a detallar más adelante. Teniendo en cuenta el contexto que les acabo de comentar, de que la mayoría de las aguas que vamos a captar tienen alta cantidad de sólidos suspendidos y también de partículas coloidales, pues como les decía, la coagulación va a atacar ese tipo de contaminantes. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste la coagulación? La coagulación es la desestabilización eléctrica de las partículas que forman turbiedad y color, es decir, sólidos suspendidos y sustancias húmicas respectivamente. ¿Listo? Que, como les decía, están cargadas negativamente en el agua y que a través de la dosificación de un coagulante es una sustancia química, pues ya estas partículas por desestabilización se vuelven neutras y ya no se repelan, sino que se, se unen unas con otras formando un floc. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vemos en la imagen que ustedes ven acá. ¿Listo? Que hay unos sólidos relativamente disueltos. ¿Listo? Están totalmente mezclados con el agua. Habrá cierta parte de estas partículas que lleguen a sedimentar después de dejar estas probetas por mucho tiempo quietas, ¿listo? Pero una forma de acelerar esa sedimentación de esas partículas es aplicando un químico que me permita formar esto, la unión de muchas partículas conocidas como flux. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta la definición de coagulación, pues ahora vamos a mencionar varios propósitos para los cuales se utilizaría esta unidad de tratamiento. El primer propósito es remover turbiedad. ¿Listo? También uno con la coagulación puede remover color aparente y color verdadero. También se pueden eliminar bacterias, virus y otros organismos patógenos. ¿Listo? Como lo vimos, muchas de estas partículas en suspensión se adhieren bacterias. Entonces, si tú eliminas los sólidos suspendidos, las partículas coloidales, pues seguramente también alcanzas a remover bacterias. ¿Listo? No en una mayor proporción, pero sí algo considerable. ¿Listo? También, si nosotros, pues, debido a que la coagulación es un proceso netamente químico, pues ahí el producto químico que yo utilice puede ayudarme a destruir algas y plancton. Y por último, otro efecto de la coagulación sobre el agua es que me ayuda a eliminar sustancias que puedan producir sabor y color desagradable. Bueno, en esta tabla que ustedes están viendo a continuación, pues se puede observar el tiempo que tarda en sedimentar eh, diferentes tipos de partículas a una densidad normalizada de 2.650 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo?
Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Miren que las gravas, al ser partículas de gran tamaño, suelen sedimentarse en muy poco tiempo. Estamos hablando del orden de aproximadamente 0,3 segundos. ¿Listo? Una arena fina suele demorarse un poquito más eh, en comparación con la grava, pero pues en términos generales serían 38 segundos, entonces todavía sigue siendo muy rápido, ¿listo? Pero si nosotros miramos, por ejemplo, las bacterias, las arcillas, los coloides, miren cómo se pueden tardar, el tiempo que se pueden tardar. Las partículas coloidales pueden tardar en naturalmente, o sea, si se aplica solo un proceso físico de sedimentación, pueden llegar a tardar de sedimentar casi 63 años. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de demostrarles o de justificarles por qué es necesario la coagulación, por qué yo necesito un químico que me ayude a que todas esas partículas dispersas en el agua se unan. ¿Para qué? Para formar una partícula mucho más grande que pese mucho más y que se pueda sedimentar más rápidamente. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, las partículas o para eliminar las partículas que se consideran ya muy pequeñas, o sea, por el orden de menos que 10 a la menos 5 metros, pues se hace necesario hacer una coagulación para hacer más grandes y más pesadas estas partículas. Bueno, el proceso de coagulación comienza en el mismo instante en que se agrega un producto químico. ¿Listo? Estos productos químicos pueden ser sales de aluminio o sales de hierro. ¿Listo? Que son algunos de los tipos de coagulantes que usualmente se utilizan en este mismo tipo de tratamiento. ¿Listo? Este proceso de coagulación puede llegar a durar fracciones de segundo. ¿Listo? Es un proceso demasiado rápido. Pero lo más importante es que consiste básicamente en el resultado de dos fenómenos o de dos tipos de reacciones. ¿Listo? En este caso, las primeras reacciones que se realizan son las reacciones químicas, es decir, está totalmente relacionado con la coagulación. La coagulación es un proceso netamente químico, como les decía. Entonces, al aplicar un producto químico, pues se van a llevar a cabo diversas reacciones. Entonces, en estas reacciones químicas es cuando reacciona el coagulante con el agua y empieza a formar especies químicas hidrolizadas con carga positiva. ¿Listo? En este caso, la hidrólisis es una reacción química entre el agua y otras sustancias como sales, ¿listo? Las sales del coagulante, en la cual se ayuda a producir una disociación en el agua, es decir, se empiezan a dividir, a romper uno o más enlaces químicos y esos átomos que quedan sueltos pasan a formar otro tipo de especies químicas, ¿listo? Y como consecuencia de esto, de esta disociación, se empieza a afectar el valor del pH en el agua. Entonces aquí nuevamente traigo a colación el pH porque el pH va a jugar un papel muy importante en estos procesos. De hecho, la hidrólisis es un concepto un concepto homólogo de la electrólisis, ¿listo? Que es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de electricidad. Entonces, eso mismo hace la hidrólisis, ¿listo? Pero pues utilizando mecanismos químicos. Ahora, aquí, como les decía, estamos hablando solamente de la coagulación, pero luego pasa inmediatamente a otro fenómeno que son las reacciones físicas. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente se confunde que la coagulación
es solo un proceso, una unidad de tratamiento donde donde se generan reacciones químicas y reacciones físicas. Pero resulta que no es así. Realmente la coagulación solamente hay reacciones químicas y es en la floculación, ¿listo? Por eso tenemos que hablar de ambos procesos, porque es en la floculación donde ocurren reacciones físicas. ¿Listo? Y aquí, en estas reacciones físicas o en la floculación, es donde todas esas especies químicas formadas en la coagulación se transportan, bueno, esas especies químicas ya hidrolizadas se transportan a otra unidad de tratamiento, ¿listo? Que es la floculación, para que se presente el contacto entre ellas, ¿listo? Es decir, entre las sustancias contaminantes presentes en el agua se van a empezar a unir y básicamente ahí es donde se busca o reunir en una masa más grande todos los coloides que se encontraban dispersos en el agua. ¿Listo? Entonces, esa es la relación, por eso es que lo que les decía, a veces eh, la coagulación y floculación uno no las ve como dos unidades aparte, sino como un solo tratamiento. ¿Listo? Pero en la realidad, estos dos tratamientos, estas dos reacciones se realizan en dos tanques distintos, por decirlo así, en dos unidades distintas. Por ejemplo, en las aguas superficiales como las que se encuentran en los lagos, generalmente estas aguas pueden ser muy turbias y llenas de sustancias que causan color, como las algas. Las partículas que causan la turbidez en el agua superficial a menudo son demasiado pequeñas para ser eliminadas directamente por sedimentación. Y de acuerdo con lo que hemos visto anteriormente, estas partículas en la naturaleza tienen carga negativa, entonces no pueden agregarse, no se pueden acumular entre ellas mismas de manera espontánea. Por lo tanto, los coagulantes son sustancias que están cargadas positivamente y que se dosifican para desestabilizar las sustancias contaminantes e inducir la formación de flóculos. ¿Listo? Mm, entonces, eso es lo que hace la coagulación finalmente en un agua que queramos potabilizar. Estas fotografías que ustedes ven a continuación son las que representan la unidad de tratamiento de coagulación de la planta de agua potable El Dorado, que queda aquí en Bogotá. Lo que se puede ver más adelante, por supuesto lo vamos a entrar con detalle, es que la coagulación eh, se realiza en una canaleta Parshall. ¿Listo? Por eso, para los que han visto el video del tema 2 o para los que lo vayan a ver, am, a pesar de que un aforador como una canaleta Parshall se conocía hasta el momento de que es una estructura hidráulica que me permite precisamente medir el caudal, aquí en plantas de tratamiento cambiamos su propósito. No solamente nos sirve para calcular caudal, también nos sirve es eh, para hacer la mezcla entre el coagulante y el agua. ¿Listo? Entonces, básicamente es en la garganta de la canaleta Parshall donde ocurre una mezcla rápida en donde se aplica dicho coagulante, ¿listo? Por medio de una flauta o un dispositivo dosificador que hay ubicado en esta parte. Bueno, ahora pasemos a los tipos de coagulantes. Como lo comentamos anteriormente, los coagulantes consisten en sales cargadas positivamente. Adicionalmente, que es importante aclarar es que los coagulantes son sustancias inofensivas para la salud, ¿listo? Sin embargo, a medida que pues, la tecnología ha avanzado
y todo esto del concepto de la sostenibilidad se ha afianzado mucho, sobre todo en esta parte de las infraestructuras de potabilización y saneamiento ambiental, pues se han también incursionado en el uso de sustancias netamente naturales. Entonces, hay coagulantes naturales que se han ensayado y han funcionado muy bien, como es la moringa. ¿Listo? La moringa sirve como coagulante. ¿Listo? Pero aquí vamos a ver, son los coagulantes, los productos químicos más utilizados. ¿Listo? En la potabilización del agua existen varios tipos de sustancias químicas y estas pueden ser, eh, por supuesto, utilizadas en el proceso de coagulación. Cada sustancia, listo, cada producto químico tiene asociadas unas ventajas, pero también unas desventajas, por lo cual el diseñador de este tipo de plantas debe considerar varios factores para seleccionar el coagulante más conveniente. ¿Cuáles son esos factores? Entonces, el primero es el de la efectividad del tipo de coagulante, ¿listo? Pero su efectividad depende mucho de la dosis que usted utilice, de la calidad y de la calidad del agua cruda. ¿Listo? De aquí depende qué tipos o qué cantidad de sustancias es la que usted desea eliminar. Otro factor importante es el costo. ¿Listo? Generalmente los mejores coagulantes, los que tienen mayor efectividad, son los más costosos, pero no necesariamente usted necesitará usar el más costoso o el más eficiente para eh, en un agua que tenga características o que tenga una calidad relativamente aceptable. ¿Listo? Usted puede utilizar un coagulante no tan costoso y puede llegar a cumplir con los parámetros máximos admisibles de la normatividad. ¿Listo? Otro factor importante es la fiabilidad del producto. ¿Listo? Entonces aquí es donde se tienen que hacer muchos estudios de mercado para verificar cuál es el mejor proveedor. Tampoco olvidemos que son productos químicos, entonces estos productos químicos normalmente deben exportarse, perdón, deben importarse. ¿Listo? Entonces hay que estudiar cómo la demora del suministro, porque esta demora depende de muchos factores, como el cobro de aranceles, diversos asuntos internacionales, el tipo de movilización, entre otras cosas. Otro factor importante que se debe tener en cuenta son las consideraciones sobre los lodos. ¿A qué hace referencia esto? Pues básicamente es que, como les he comentado, bueno, esto lo comenté más en el video del tema 2, es que de manera paralela al tratamiento del agua, todas las plantas potabilizadoras tienen un tren de tratamiento para los lodos o los residuos que se generan en el tratamiento del agua. ¿Listo? Entonces, como eso es un anexo a mi sistema de tratamiento, pues entre menos lodos yo genere, pues menos costos de operación y mantenimiento debo considerar, menos espacio, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces, lo mejor para mí es generar el mínimo posible de lodo generado por el tratamiento. Y pues hay coagulantes que generan más lodo que otros. Entonces, eso también es una parte que hay que estudiar muy bien para seleccionar el más adecuado. Mm, Otro punto importante es que para elegir el coagulante usted debe estudiar la compatibilidad del producto químico que va a usar con otros procesos de tratamiento posteriores. ¿Listo? Entonces, esto va a hacer más referencia, digamos, a coagulantes derivados del hierro. ¿Listo? Porque generalmente el hierro resulta ser una de las sustancias que uno remueve generalmente del agua. ¿Listo? Entonces, si tú aplicas un coagulante derivado del hierro, pues lo que vas a hacer es agregar hierro al agua. Y si
descontamos de que puede ser un agua que ya antes tenía concentraciones muy altas de estos iones, pues entonces puede que esto afecte las unidades de tratamiento posteriores. ¿Listo? Entonces hay que mirar muy bien esa parte también. Otro factor importante son los efectos ambientales. Recordemos que para hacer estos coagulantes, estos productos químicos, pues se necesita realizar en diferentes partes del mundo algún tipo de extracción de materias primas para la producción de estas sustancias. Y pues extracción no deja de ser una de las actividades que genera mayores problemas ambientales relacionados con el agotamiento de los recursos abióticos, con la generación de gases de efecto invernadero, entre otros. ¿Listo? Por eso, de hecho, esa es la razón por la que se ha incursionado un poco más al uso de coagulantes naturales. ¿Listo? Y por último, pues también hay que tener en cuenta factores relacionados con la mano de obra, con los equipos que van a dosificar esos, esos coagulantes, el lugar de almacenamiento, las condiciones de almacenamiento de estos productos y la manipulación. Bueno, resulta que hay muchos coagulantes, muchos tipos de coagulantes. Los más utilizados son coagulantes inorgánicos. ¿Listo? Entonces, dentro de este grupo de coagulantes inorgánicos existe una clasificación general. ¿Listo? Podemos encontrar coagulantes derivados del aluminio, coagulantes derivados del hierro, o hidróxido de calcio. Entonces vamos a ir a revisar. Hay muchos, ¿no? Hay más de, hay unos que están en esta tabla, pero hay muchos más. Lo que pasa es que aquí vamos a discutir los que más se utilizan. ¿Listo? Entonces, uno de los que más se utiliza es el sulfato de aluminio. ¿Listo? ¿Cuál es su ventaja? Que es muy fácil de manejar y de aplicar, entonces no requiere mano de obra sofisticada. Otra ventaja es que produce menos lodo que otro coagulante muy popular, que es el hidróxido de calcio. Y eh, hay que considerar algo. Eh, el sulfato de aluminio suele ser mucho más efectivo cuando el agua cruda, la que yo voy a tratar, tiene un pH que se encuentra entre 6,5 o 7,5. ¿Listo? Entonces, otra vez, el pH. ¿Listo? Cuando les digo que el pH juega un papel importante en la coagulación, es porque este me va a incidir en la efectividad del tratamiento. ¿Listo? Si yo utilizo sulfato de aluminio y el agua cruda que yo voy a tratar tiene un pH de 5,5, entonces, y le aplico el sulfato, no me va a coagular bien. ¿Listo? Entonces, generalmente cuando esto pasa, se necesita un pretratamiento, o sea, un tratamiento antes de la coagulación, que es el ajuste del pH en el agua. ¿Listo? Desventajas del sulfato de aluminio. Generalmente cuando se usa, pues se agregan sólidos disueltos, pues que obviamente tenemos que remover con unidades de sedimentación o de filtración. ¿Listo? Y otra desventaja es precisamente lo del pH, que a diferencia de otros coagulantes, hay otros coagulantes que funcionan perfectamente en un rango amplio de pH. Este no, este es muy limitado. Tenemos el aluminato de sodio, ¿listo? Que generalmente este se utiliza para un agua, un agua cruda que sea muy dura, ¿listo? Que tenga concentraciones de dureza muy alta. Generalmente cuando tienes esta caracterización, esta calidad del agua y usas aluminato de sodio, la ventaja es que puedes utilizar dosis muy pequeñas, entonces rinde más el coagulante. ¿Cuál es la desventaja? Que puede rendir más, pero
es muy costosa. Y lo otro es que su limitada aplicación. ¿Listo? ¿Qué pasaría si la concentración de dureza en el agua que vas a tratar fuera muy variable? Entonces no solamente va a servir para aguas con durezas altas, pero no con durezas bajas. ¿Listo? Tenemos otro que es el cloruro de polialuminio, conocido como PAC. ¿Listo? Es un coagulante que no se usa comúnmente. ¿Listo? Tiene la ventaja de que no produce tanto lodo. ¿Listo? Entre otras ventajas también muy sobresalientes. Y es que generalmente todos los coagulantes que yo utilice en el agua me van a bajar el pH en el agua posteriormente. ¿Listo? Entonces, entre más coagulante yo aplique, más ácida me va a quedar el agua. ¿Listo? El PAC no produce eso, el PAC no acidifica el agua, entonces esa es una gran ventaja porque em, después hay tratamientos como la desinfección en donde si yo quiero alcanzar una desinfección eficiente, debo elevar el pH. ¿Listo? Entonces, si ya de por sí anteriormente me baja el pH por el uso de coagulante, pues entonces nuevamente tengo que volver a estabilizar el agua, tengo que volver a, a condicionarla a pHs altos y eso significa agregar un producto químico que me alcalinice el agua. ¿Listo? Entonces, esa es una ventaja. PAC no baja pH. ¿Listo? Otra ventaja es que ayuda a formar flóculos mucho más rápidos, mucho más densos, por lo cual hace que se sedimenten más rápido. Y si se sedimenta, si yo tengo un agua que tiene partículas que se sedimentan muy rápido, pues las dimensiones del sedimentador van a ser relativamente pequeñas a un agua que tenga partículas que no sedimenten rápido. ¿Listo? Entonces, eso también se evidencia en costos, en logística de construcción y entre otras cosas. ¿Listo? Desventaja. No se usa comúnmente es precisamente porque es demasiado costoso. ¿Listo? Más costoso que el aluminato de sodio. Ahora vamos a pasar a los coagulantes que son derivados del hierro. ¿Listo? Em, ¿Cuáles, digamos, cuáles son esos? El primero es el sulfato férrico. ¿Listo? También comúnmente utilizado. ¿Listo? Una ventaja de este es que suele ser muy efectivo en una amplia gama de pHs. O sea, yo puedo coagular a pHs que varíen de 4 a 6 o que sean aguas muy alcalinas como para que tengan un pH de 8.8 a 9.2. ¿Listo? Entonces, esa es una ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Pues aparte de que agrega sólidos disueltos al agua, por lo general, cuando yo utilizo este tipo de coagulantes, necesito agregar alcalinidad al agua. ¿Listo? Entonces, agregar alcalinidad o aumentar la alcalinidad en el agua sugiere la adición de un producto químico que a lo mejor no se tenga contemplado inicialmente. ¿Listo? El otro coagulante de este grupo es el cloruro férrico. Y esto también es muy efectivo en una amplia gama de pHs. Yo lo puedo utilizar entre aguas que tengan pHs de 4 a 11 unidades. Pero la desventaja es que usualmente consume el doble de alcalinidad que otro tipo de coagulantes. Entonces, ahí pues está la desventaja que ya hemos discutido anteriormente. ¿Listo? Está el sulfato ferroso. ¿Listo? Que tiene una ventaja muy interesante. No es sensible al pH, es decir, yo puedo utilizar cualquier agua a cualquier valor de pH y no se va a ver afectada la eficiencia del proceso de coagulación. ¿Listo? Y pues la desventaja, personalmente considero que no es muy grave, ¿listo? Porque se agregan sólidos disueltos al agua, pero si yo diseño muy bien
mi sedimentador, pues no había ningún problema y mi filtro, pues no habría ningún problema con respecto a este inconveniente. Y el último coagulante muy utilizado es el hidróxido de calcio, ¿listo? Que es muy efectivo, no agrega sales al agua, pero tiene varias desventajas. La primera es que sí depende mucho del pH, o sea, este es demasiado exigente y funciona a un rango también limitado de pH. Lo segundo es que produce una gran cantidad de lodos, de residuos. ¿Listo? Entonces, para un proyecto que de pronto se encuentre en un lugar muy alejado de la ciudad, que no se tenga la logística adecuada, los costos de operación no sean suficientes, pues vamos a tener graves problemas en el manejo de estos residuos. ¿Listo? Y otra desventaja es que, us- pues digamos que hay ciertos coagulantes en donde cada uno lo aplica para una dosis óptima. ¿Listo? Si uno se suele pasar de esa dosis óptima, digamos que las consecuencias no son tan graves a como si yo utilizara hidróxido de calcio. Si yo me paso, ¿listo? O sí, si yo me paso, entonces, pues esto finalmente va a dar como resultado una mala calidad del agua potable que sale de mi sistema de tratamiento. Bueno, hay unas consideraciones que se deben tener en cuenta y vamos a mencionarlas cada una. La primera es que cuando uno dosifica el coagulante, generalmente lo que va a producir, como les decía anteriormente, es que el pH baje, ¿listo? Esto debido a que hay una extracción de hidróxido en el agua. Por eso el agua se torna ácida por la aplicación del coagulante. Otra consideración que ustedes deben tener en cuenta es que todos los coagulantes, con excepción del aluminato de sodio, em, pues son sales ácidas. ¿Listo? Generalmente se tratan de sales ácidas que adicionan o más bien producen la reducción del pH del agua tratada. ¿Listo? Y resulta que dependiendo del pH con que llegue el agua y su concentración de alcalinidad, puede llegar a ser necesario utilizar cal o soda cáustica para contrarrestar esa depresión de pH. ¿Listo? Que puede causar el coagulante en el agua. Esto es muy importante porque el pH generalmente puede llegar a afectar la carga superficial de las partículas y la misma precipitación de los flóculos durante la coagulación. ¿Listo? Entonces, si no hay un pH adecuado, no solamente me va a afectar en el uso de un producto adicional, sino que también puede afectar la sedimentación de estos flóculos. Otra consideración es que el coagulante que usualmente se suele utilizar em, es el sulfato de aluminio. Ese también es conocido como alumbre. ¿Listo? Pero entonces uno puede utilizar alumbre en estado seco. ¿Listo? Y este alumbre seco está disponible en varios grados, pero el contenido mínimo de aluminio en estado seco, si no estoy mal, es casi como del 17%. Y también yo puedo encontrar alumbre líquido, ¿listo? Que se encuentra en una solución y está aproximadamente esa solución, si no estoy mal, el 49-50%. ¿Listo? Esto es muy importante también, estas concentraciones de, de aluminio en nuestro coagulante, porque de esa manera es como, o sea, teniendo estos datos, yo puedo calcular cuánta alcalinidad se me va, cuánta dosis de coagulante se me va también. Entonces, esos datos son importantes. Por último,
no, por último no. Otro factor importante o otra consideración que se debe tener en cuenta es la influencia del pH, ¿listo? O sea, hemos dicho que la incidencia del pH es supremamente importante y esto es porque con pHs bajos se forman generalmente iones cargados positivamente y a pHs neutros eh, generalmente se forman hidróxidos cuando se utilizan coagulantes férricos. ¿Listo? Entonces, también el pH puede darme idea de qué tipo de sustancias o de subproductos de la coagulación se pueden formar. Bueno, otra consideración que se debe tener en cuenta es que a veces se suelen solidificar polímeros adicionales, conocidos comúnmente como coayudantes floculantes, y estos me van a ayudar a hacer que los flóculos sean más grandes y más fuertes. Y eso me va a ayudar finalmente a que sedimenten más rápido. Bueno, algo que sí es importante hablar dentro del tratamiento de coagulación es la dosis del coagulante y qué factores dependen de qué dosis yo puedo utilizar. Y eso entonces, em, los factores están generalmente relacionados con la calidad del agua cruda que yo voy a tratar y entre esos están, por supuesto, la concentración de sólidos suspendidos. También depende de la distribución del tamaño de partículas, depende también del contenido de materia orgánica, del pH, del contenido de sales y de la temperatura del agua. Bueno, para una determinada agua sacada de algún cuerpo de agua superficial, por ejemplo, eh, estas características que he mencionado son características propias de la calidad de dicha agua, pero estas características pueden llegar a variar durante un solo año. Entonces, para poder determinar las dosis óptimas de coagulante, lo que usualmente se debe hacer es realizar un ensayo de test de jarras o prueba de jarras. ¿Listo? Estas pruebas de jarras simulan la situación a gran escala y la dosis óptima que se encuentra en estas pruebas, ¿listo? Para posteriormente aplicarlas en la práctica. Entonces, el objetivo principal de este ensayo es poder determinar cuál va a ser la dosis de coagulante que me va a producir la más rápida desestabilización de las partículas coloidales y una parte de las suspendidas, ¿listo? Para que se formen los flux pesados y compactos, ¿listo? Es usual que esta práctica de test de jarras uno la haga en ingeniería ambiental, en los laboratorios de ingeniería ambiental. Eh, sé que sé que ustedes eligen un día para hacer todas estas prácticas, pero debido a la pandemia, pues, asumo yo que no la pudieron hacer el semestre pasado, pero para aquellos que de pronto no la alcanzaron a ver o no se acuerdan de qué se trata, yo les comparto este link, ¿listo? Que pues explican muy bien el test de Harvard y es básicamente para aquellos que de pronto quieran saber de qué se trata o recordar, ¿no? De qué se trata. Nuevamente repito, la dosificación óptima del coagulante depende en gran medida del tipo de agua que yo voy a tratar. Si uno compara un río con un lago, generalmente el agua del lago requiere mucha más dosis de coagulante porque en un lago hay una mayor concentración de algas en el agua y estas algas, producen un alto contenido de materia orgánica de color. Entonces, para poder eliminar
esa gran cantidad de sustancias únicas, pues usualmente debo utilizar mayores dosis de coagulante. ¿Listo? Diferente a un río, que es una corriente donde hay un flujo unidireccional. Bueno, quiero presentarles más o menos el rango que se utilizan para los coagulantes más utilizados en, en las plantas. Y por ejemplo, si hablamos de sulfato de aluminio, es decir, el alumbre, ya sea en estado sólido o líquido, generalmente las dosis llegan a tener rangos de 5 a 100 miligramos por cada litro de agua tratada. Si utilizamos cloruro férrico o sulfato férrico, perdón, solo cloruro férrico en estado líquido, las dosis suelen ser relativamente un poco más pequeñas, pueden variar de 5 a 70 miligramos por litro. Si utilizamos sulfato férrico, estas dosis suelen ser muy parecidas al cloruro férrico. Bueno, un poco más, se suele utilizar un poco más de dosis y puede variar de 8 a 80 miligramos por cada litro de agua tratada. Quiero mostrarles esta tabla porque me parece interesante cómo podemos establecer una relación entre la dosis de alumbre que yo puedo utilizar con respecto a la medida de turbiedad en el agua cruda que yo voy a tratar. ¿Listo? Entonces, si ustedes pueden ver, a medida que la turbiedad aumenta, por supuesto, la dosis de alumbre debe aumentar. ¿Listo? Entonces estamos hablando que para un agua que presente una turbiedad de casi 500 UNT, pues la dosis aproximada de alumbre es casi de 50 a 60 miligramos por litro. ¿Listo? Entonces, esta también es una tabla que nos ayuda un poco, sobre todo cuando estamos planteando el diseño y los cálculos de cuantificación de productos que se nos pueden eh, gastar durante la operación de la planta. Por último, quiero presentarles esta gráfica muy interesante de un ensayo que se hizo en donde se comparaban diferentes coagulantes. Uno de esos está el alumbre, ¿listo? Que son el amarillo y el café, y el otro es el cloruro férrico, que es el rojo y el café, ¿listo? Son dos tipos de coagulantes, pero que fueron sometidos a aguas con diferentes tipos de alcalinidad, ¿listo? No importa cuál es la alcalinidad del agua, no importa el tipo de coagulante. Miren que aquí experimentalmente se comprobó que a medida que yo aumente la dosis de coagulante, el agua va a sufrir una caída de pH. ¿Listo? No importa, pero la tendencia es la misma. Solamente que hay condiciones y coagulantes que pueden ser mucho más susceptibles a esa caída del agua. Por ejemplo, si yo utilizo alumbre o cloruro férrico a alcalinidades muy pequeñas, o sea, que el agua tenga una alcalinidad muy pequeña, pues con dosis muy pequeñas de coagulante, eh, el agua perfectamente me puede llegar a un pH de 5.5 unidades. ¿Listo? Mientras que, por ejemplo, si se utilizan estos mismos coagulantes con alcalinidades mucho más altas, que el agua tenga esa alcalinidad de 100 miligramos por litro de carbonato de calcio, pues yo me puedo atrever a utilizar una dosis mucho más alta para llegar a un mismo valor de pH de 5.5. Entonces, esto fue un experimento que se hizo, pero esta es la realidad. Aquí se está demostrando la realidad que ocurre en las plantas de tratamiento. Hemos hablado un poquito acerca de la dosificación, ¿cierto? El concepto de dosificación prácticamente se entiende como la acción mediante la cual se suministra una sustancia química al agua que se va a tratar. ¿Listo?
obviamente respondiendo a los criterios establecidos por el ensayo de Harris. Pero, ¿cómo se hace esa dosificación? Existen muchas formas, ¿listo? Y pues las formas de dosificación responden a las características de los coagulantes que se, que se piensan emplear. ¿Listo? Entonces, un primer grupo de tipos de dosificadores que se utilizan son dosificadores en seco, en donde son tolvas, como ustedes las pueden ver aquí en las imágenes, en donde se dosifican en polvo o en estado sólido el coagulante de una forma continua y este suministro de esta sustancia se hace por la tolva, que luego eh, se alimenta, toda esta sustancia termina en un tanque de hidratación y de ahí se empieza a formar una solución que se lleva al punto de aplicación. ¿Listo? La unidad de tratamiento, o más bien la estructura hidráulica que yo voy a usar para la coagulación es una canaleta partial, entonces el punto de aplicación es la garganta en la canaleta. Y unos segundos tipos de dosificadores son dosificadores en solución, que a diferencia del anterior, pues lo que se hace es que hay una preparación previa de la solución y esta se aplica en una tubería o sí, en una tubería que por medio ya sea por gravedad o por bombeo, eh, pues esta solución se lleva al punto de aplicación. Estos dosificadores en solución suelen ser menos costosos que los anteriores y son fácilmente reparables por operadores que no necesiten ser, eh, bueno, que no estén tan entrenados. ¿Listo? Que es usualmente lo que ocurre aquí en nuestro país, en Latinoamérica. Hay muchas plantas de tratamiento em, que se encuentran por fuera de los epicentros de varias ciudades importantes del país y pues contratan he encontrado casos en donde contratan al campesino que se encuentra, que vive cerca de la planta, puedan que les den algunas instrucciones, pero como tal una formación técnica no tiene, entonces eso suele suceder y pues por eso se necesita también pensar en cómo emplear tecnologías sencillas, tecnologías que no sean muy costosas y que no requieran de un grado de tecnicismo muy grande. Bueno, dentro de la coagulación existen muchos mecanismos, o más bien, el proceso de coagulación puede ocurrir a través de tres mecanismos diferentes. ¿Listo? Es posible que de hecho dentro de un tratamiento por coagulación se logre efectivamente, ya sea como resultado de un solo mecanismo o de la combinación de varios mecanismos. ¿Listo? Y esos mecanismos que vamos a ver, el primero es la coagulación electrostática. ¿Listo? En la coagulación electrostática, generalmente los iones cargados positivamente se acercan a los coloides que están cargados negativamente. Por lo tanto, lo que se empieza a hacer es una formación de una capa difusora alrededor del coloide, donde los iones cargados positivamente se acumulan, desestabilizando así el coloide. ¿Listo? Entonces, normalmente la dosis la dosis de coagulante que se debe utilizar para generar este efecto, para generar este mecanismo de coagulación, es muy alta. Otro mecanismo por el cual se puede producir la coagulación es por medio de coagulación por absorción. ¿Listo? En este tipo de coagulación o de mecanismo, las partículas se absorben a los productos de la hidrólisis
¿Listo? Recuerden que la hidrólisis es la formación de un ácido y una base, ¿listo? Que surge a partir de la interacción entre una sal con el agua. En este caso la sal es el coagulante y que pues estos productos de la hidrólisis son cargados positivamente. Entonces, adicionalmente, también estos productos se producen a pHs bajos, ¿listo? Por lo cual, o más bien, hacen que estos subproductos que se empiezan a generar por el uso del coagulante hacen que el pH del agua baje, ¿listo? La coagulación por absorción es generalmente un proceso que se lleva a cabo muy rápidamente, alrededor de un segundo. Los productos cargados positivamente ya se hidrolizan y empiezan a absorber los sólidos cargados negativamente. En este mecanismo, eh, o, o digamos que este mecanismo de coagulación por absorción es como el más utilizado para la remoción de materia orgánica o coloides. ¿Listo? Mm, a diferencia del anterior mecanismo donde usualmente se utilizan dosis muy altas, altas dosis de coagulante, aquí la coagulación por absorción se, se utiliza una dosificación proporcional a la eliminación de la materia orgánica. El coagulante, este puede provocar que los sólidos que tengan carga positiva eh, cambien, cambien nuevamente y en vez de unirse, generen repulsión entre estas mismas. La absorción, este mecanismo de coagulación por absorción es muy importante, es muy importante porque este está muy ligado con trenes de tratamiento de filtración directa. ¿Listo? Recordemos que, bueno, esto también lo hablamos en el tema 2, para los que han visto el video y para los que no, no pasa nada, pues ahí van a recordar, pero en los trenes de tratamiento de agua de filtración directa, eh, a diferencia de un tren de tratamiento convencional, los, no existe la sedimentación. En filtración directa no hay eso. ¿Listo? Hay coagulación, hay floculación y se pasa directamente a la filtración. Entonces, eh, por qué se hace esto? Porque usualmente son los mecanismos de absorción los que me ayudan a formar más rápidamente em, estos flocks de gran tamaño que son bastante densos y yo los puedo o se pueden sedimentar sin tener la unidad de sedimentación. ¿Listo? Entonces, solamente con la unidad de tratamiento de filtración, yo los puedo eliminar. Y por último, el último mecanismo de coagulación que vamos a ver es el de coagulación por precipitación. ¿Listo? Este tipo de coagulación también se conoce como coagulación por barrido y trata de que ocurre principalmente en aguas con alto contenido de sólidos en suspensión. Generalmente los coloides se incorporan o a los coloides se les incorpora un hidróxido neutro y se comienzan a generar los flux, ¿listo? Entonces, esa es la característica. De acuerdo con lo anterior, digamos que cuando uno utiliza mecanismos o cuando uno sabe que el mecanismo de coagulación va a ser por barredura, em, resulta que los flux no son tan compactos, resultan ser un poquito inestables, que se desmoronan fácilmente. Entonces, ante esa situación pueden llegar a generar grandes cantidades de precipitados. Entonces, por esta razón, si usted va a utilizar un mecanismo de coagulación de barredura, se recomienda que utilice
un sistema de tratamiento convencional, o sea, el completo, el que tiene coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. ¿Listo? Para que de esa manera el agua potable o la eficiencia del sistema sea muy buena. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿yo cómo sé qué mecanismo de coagulación voy a utilizar o cómo se produce? ¿Esto es algo natural? ¿Hay algún indicativo que me indique qué tipo de mecanismo de coagulación va a ocurrir? Bueno, sí. Sí, señores, sí depende mucho, sobre todo de las características o del tipo del agua. Entonces, por ejemplo, aquí podemos encontrar 4 tipos de agua. El primero es, por ejemplo, un agua que tenga baja concentración de coloides y baja alcalinidad. ¿Cómo se va a producir la coagulación? Pues a partir de por mecanismos de coagulación por precipitación o no, por precipitación o barrido. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que la coagulación bajo este tipo de agua funcione bien? Pues que hayan altas dosis de coagulantes y que se adicione alcalinidad. ¿Listo? Otro tipo de agua que podemos tener o encontrar es que haya una baja concentración de coloides, pero una alta alcalinidad. ¿Listo? Entonces, la forma en que se puede producir la coagulación también puede ser por la formación de un precipitado o por barrido. ¿Listo? Y también necesitamos altas dosis de coagulantes. ¿Listo? Para eh, un tipo de agua que tenga una alta concentración de coloides y baja alcalinidad, la, la coagulación se va a hacer por mecanismos de absorción, sobre todo si uno utiliza polímeros metálicos entre un pH para un agua que tenga un pH entre 4 y 7. ¿Listo? Ya sabemos, ya como lo había comentado, cuando uno utiliza mecanismos de coagulación por absorción, las dosis usualmente no suelen ser tan altas, pero eso depende de la concentración de coloides. Entre más coloides, pues más dosis tú vas a utilizar. Y también se requiere la adición de alcalinidad precisamente porque el agua no tiene la suficiente alcalinidad para los procesos posteriores. Y el último tipo de agua es una que tenga alta concentración de coloides y alta alcalinidad. Entonces también se puede llevar a cabo un mecanismo de coagulación por absorción, sobre todo para aguas que tengan un pH mayor a 7 y igual la dosis se incrementa con la concentración de partículas. ¿Listo? Entonces, esta tabla les puede dar un indicativo de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Hay ciertos puntos que debemos tener en cuenta para poder hacer exitoso este proceso de tratamiento. El primero que se debe tener en cuenta es que el agua que tiene, el agua que tenga un color bastante pronunciado, generalmente tiene concentraciones de dureza muy bajas. ¿Listo? Y también puede ser ácida, es decir, que tenga baja alcalinidad. Cuando estas características están presentes en el agua que yo voy a tratar, generalmente yo puedo remover eh, la turbidez y el color mediante coagulantes metálicos como sales de aluminio y sales de hierro. ¿Listo? Por otro lado, cuando yo utilizo sulfato de aluminio, pueden ocurrir reacciones de hidrólisis intermediarias, ¿listo? Mucho antes de la formación del precipitado o del floc. Estas reacciones usualmente llegan a liberar protones, moléculas de hidrógeno positivas, que consumen sustancias que pueden provocar alcalinidad natural al agua.
¿Listo? Entonces, esto es muy importante porque, como les comentaba, eh, casi todos los coagulantes que usualmente se utilizan eh, producen acidez en el agua porque hay un consumo de alcalinidad. Y se puede, por ejemplo, para lo que es el sulfato de aluminio, hay un orden o unas cifras que nos pueden dar ideas sobre eso. Y una de esas es que por el orden de 1 miligramo por litro de sulfato de aluminio que yo utilice, se pueden llegar a consumir 0,5 miligramos de carbonato de calcio. ¿Listo? Entonces recuerden que esos miligramos por litro de carbonato de calcio son las unidades de medida de la alcalinidad en el agua. ¿Listo? Entonces, miren que ahí uno puede observar que hay un doble del consumo de alcalinidad con respecto a la cantidad de coagulante usado. ¿Listo? Entonces, si yo dosifico 20 miligramos por litro de coagulante, pues se consumirán de esta forma 10 miligramos por litro de alcalinidad. Más o menos ese es el orden que se tiene. Otra cosa que se debe tener en cuenta es el pH requerido para remover color. ¿Listo? Generalmente que los pHs bajos, eh, perdón, el pH que yo necesito para remover color es más bajo que para remover turbiedad. ¿Listo? Un ejemplo de esto es que cuando yo aplico, por ejemplo, sales de aluminio, el color se remueve mejor entre pHs que varíen de 5 a 6. Mientras que si yo utilizo para esta misma agua sales de aluminio y yo quiero remover mejor turbiedad, lo puedo hacer con pHs que varíen de 6 a 7 unidades. ¿Listo? Em, Algo similar puede ocurrir, por ejemplo, si yo utilizo sales de hierro. ¿Listo? Si yo quiero remover color, el pH, utilizando sales de hierro, el pH tiene que estar más o menos entre 3,2 y 4,5. Pero si quiero remover turbiedad, entonces el pH debe estar entre 2 hasta 7 unidades. Otra consideración que se debe tener en cuenta es que cuando se presenta simultáneamente el color y la turbiedad en un agua, generalmente el área superficial de los coloides se hace mayor y esto ayuda a que haya una mejor absorción de las moléculas que producen el color y esto me beneficia en el sentido en que yo puedo llegar a utilizar menores cantidades de dosis de coagulante. Una de las consideraciones más importantes que se deben tener en cuenta, aunque no mucho aquí en el país, en los países del trópico, porque eh, no es una situación muy usual acá, pero hay que tener en cuenta que en aguas muy frías, o sea, o sea, que están alrededor del punto de congelación, no coagulan o coagulan muy mal. ¿Listo? Entonces, pueden exigir, en ese caso, por ejemplo, en países nórdicos o que tienen estaciones, ellos usualmente pueden utilizar una temporada, un coagulante relativamente económico como el alumbre, pero después en invierno pueden exigir el uso de otro coagulante que no sea sulfato de aluminio. Puede ser un polímero catiónico, ¿listo? Que sirve para que coagule mejor el agua, pero es mucho más costoso. Y por último, pues se debe tener en cuenta que las aguas más difíciles de coagular son aquellas que tienen una baja concentración de turbidez. Suena un poco irónico porque, eh, porque digamos que uno busca es que el agua tenga baja turbidez, pero eso es lo que ocurre. Es algo muy similar a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Nosotros vamos a ver que la cantidad de materia orgánica que tenga un agua va a influir
en el tratamiento de esta misma. Es decir, yo entre más materia orgánica tenga, más nutrientes, más microorganismos, mejor yo voy a m- mejor mi tratamiento biológico va a ayudar a descomponer esa materia orgánica. Eso pasa acá en potabilización. Si yo tengo una alta concentración de turbiedad, puedo coagular mejor. ¿Listo? ¿Y cuánto sería ese límite? Pues básicamente si las aguas tienen el agua que yo voy a tratar tiene una turbiedad menor a 20 UNT, es posible que presente problemas con la coagulación y tenga que ayudarme de polímeros, ¿listo? Para poder acelerar este proceso. Bueno, esta tabla que ustedes están viendo en pantalla, pues es interesante. ¿Por qué? ¿Qué tipo de información nos está brindando? Básicamente ya nosotros sabemos en estos momentos qué es, bueno, cuál es la capacidad, no, cuál es el propósito o cuáles son las sustancias que desea remover la coagulación. Ya sabemos, turbiedad y color es lo principal, ¿cierto? Pero pueden haber otros efectos secundarios que benefician en términos de calidad de agua. ¿Listo? Y esta tabla nos muestra eso, nos muestra, bueno, la coagulación, qué otras sustancias puede llegar a, a eliminar o a reducir. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que con la coagulación yo puedo remover más del 60 o puedo reducir más del 60% en fosfatos. ¿Listo? Puedo llegar a reducir en más del 60% el hierro, el aluminio, cobre, arsénico, cadmio. ¿Listo? Si el agua contiene este tipo de sustancias. DQO. ¿Listo? DQO es uno de los parámetros que más mido en términos de calidad de agua y lo puede eliminar con coagulación. La DBO, el COD, nitrógeno Kendall, pesticidas, puedo llegar a remover más del 60% utilizando solo coagulación. Miren, virus, bacterias me ayudan a eso. ¿Listo? Pero pues hay otros parámetros que no, la coagulación no les hace absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos? Nitratos, amonios, cloruros, algunos sulfatos, cobalto, níquel, fenoles, el olor, bueno, el olor, al inicio habíamos estipulado que la coagulación eh, puede llegar a ayudar a disminuir sustancias, remover sustancias que produzcan olor, ¿listo? Pero realmente no es su fuerte, ¿listo? Puede llegar, pero no mucho. Entonces, el olor, hay mecanismos, hay tratamientos o mecanismos que ayudan a remover el olor en las aguas y es por medio de mecanismos de aireación. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en tratamientos avanzados de potabilización. Los cianuros, la coagulación no les hace nada. Entonces, esta tabla también es de interés de ustedes porque les va a permitir dar un conocimiento acerca de, bueno, la coagulación, aparte de las sustancias principales que remueve, ¿qué otras afectaciones pueden haber?